Bueno, para finalizar se van a exponer los resultados de una tercera línea de trabajo que se estableció en Valora, que gira en torno a la macrovaloración. Los integrantes de la línea también se subdividieron en 3 grupos de trabajo. Uno de ellos, pues, enfocaba la macrovaloración desde la óptica de las familias de trámite. Y quien nos va a exponer las conclusiones a las que han llegado es María José Díaz. Ella es facultativo de archivos de la Junta de Andalucía y actualmente dirige el Archivo Central de la Agencia Tributaria. Forma parte de grupos de trabajo de la Junta, como el de Grupo de Trabajo de Identificación y Valoración de Series Horizontales y el Grupo de Trabajo del Cuadro de Clasificación Funcional de Documentos de la Junta de Andalucía, y además es nuestra coordinadora provincial de Sevilla en la Asociación de Archiveros nuestra. La segundo subgrupo o sublínea dentro de la línea de macrovaloración es la que enfoca el tema desde las agrupaciones de series. Y en este caso va a ser Marina García Pita quien nos lo cuente. Ella es facultativo de archivo de la Xunta de Galicia y trabaja actualmente en el Archivo de Galicia, participando en la elaboración de estudios de identificación y valoración. En el Archivo de Galicia, sí. Y también es miembro del grupo de la mesa de trabajo de archivos de la Administración local. Y finalmente, otra de las sublíneas se orientaba a la posibilidad de macrovalorar a través de funciones transversales, y son 2 compañeros, ambos facultativos de archivos del Reino de la Comunidad Foral de Navarra y trabajando los 2 en el Archivo Contemporáneo de Navarra. Son Maite Sola, que es jefe de sección en el archivo, y Juan Carlos Balda, que es también vocal de la Comisión de Evaluación Documental de Navarra. Bueno, pues adelante. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana la acogida de esta jornada y a la Asociación de Archiveros, pues también por proporcionarnos este marco para dar difusión a nuestros trabajos. También a todos vosotros por la asistencia, porque nos hemos sorprendido gratamente que haya este número de personas interesadas en los trabajos que estamos realizando. Bien, en principio voy a resituar el foco en el que tenemos en la línea de macrovaloración, y aquí en lo que nosotros estamos trabajando es en el proceso de asignar valor a la información. Ya se ha dicho durante toda esta jornada bueno, cuáles son nuestros métodos de trabajo, y lo importante es que aquí hay 2 agentes que están presentes, que son las comisiones calificadoras o evaluadoras y los técnicos y técnicas que realizamos esos informes de valoración. Estos 2 agentes estamos condenados a entendernos, y los mejores trabajos técnicos harán que los dictámenes de las comisiones sean mucho más consistentes y más fácil para ellos el trabajo. Y en eso se centra nuestra línea, ¿no? Bueno, ya aquí se ha dicho algunas cosas, pero bueno, no está de más repetir que no tratamos de dar instrucciones a los organismos calificadores, sino nosotros nos centramos en nuestro aspecto técnico, pero no queremos seguir haciendo trabajos individuales con criterios dispares y haciendo mucho esfuerzo con poca rentabilidad. Y sí vamos a trabajar por y para la valoración en su vertiente técnica, intentando que nuestros trabajos sean más consistentes y dotándolos de una metodología.
Para ello queremos armonizar los resultados, planificar y sistematizar nuestros trabajos y realizarlo a través de una forma colaborativa y dando rentabilidad a los resultados. La línea de macrovaloración, ¿qué es lo que queremos construir o qué hemos querido construir? Contrastar el modelo teórico con la experimentación de distintos modelos operativos, diagnosticar elementos esenciales para redefinir el concepto de macrovaloración y proponer una serie de propuestas metodológicas de aplicación. También hemos querido prototipar unos ensayos de viabilidad de los modelos o del modelo y su perspectiva de aplicación práctica. ¿Cómo nos planteamos hacerlo? Pues en primer lugar había dos líneas de trabajo. Uno era revisar el concepto de valoración y por otro lado un ensayo paralelo en 3 agrupaciones documentales: familias de trámite, agrupaciones de series de carácter funcional y funciones transversales. Bien, vamos en el primer punto, vamos a analizar las distintas definiciones que hay sobre valoración y se plantea un documento de trabajo con reflexiones acerca de la interpretación actual de la valoración. Se pretende diagnosticar, se pretende diagnosticar cuáles son los posibles elementos esenciales que va a tener el concepto de valoración. Los componentes que somos los integrantes de este grupo son los que están ahí desarrollados. Lo han coordinado José B. Alonso y Marina. Y bueno, pues hay representantes de distintas comunidades autónomas. Representantes, no son representantes, es decir, miembros de distintas comunidades autónomas. En cuanto a la revisión del concepto de valoración, el primer punto que tenemos importante en la revisión de nuestros trabajos sería plantear unas reflexiones para debatir. En estas reflexiones, en junio del 2023, hicimos una publicación en TRIA, perdón, que se me ha ido para atrás. Hicimos una publicación en TRIA de 2 artículos, uno de Joan Carles Faus y yo misma, y otro de Lluís Esteve Casella, sobre el concepto de macrovaloración. El objetivo era reflexionar sobre este concepto y además llevar a la comunidad valora un elemento de trabajo para que llegáramos a una situación de una definición de consenso en toda la comunidad. Partía del grupo de macrovaloración, pero no se quedaba ahí, tendría que ser extensible al resto de las líneas. El primer documento que sale a debate, bueno, pues es un documento que presentamos Joan Carles Faus y yo. Fuimos muy valientes, hicimos muy bien los deberes y empezamos a reflexionar sobre el concepto de macrovaloración. Esto es uno de los artículos que están publicados en TRIA y que se denomina algunos apuntes sobre valoración macro. Es una reflexión sobre el ámbito de aplicación, cuál es la finalidad, los principios básicos, la interpretación y las dimensiones de la valoración. Los objetivos que nosotros nos marcamos cuando planteamos este documento, que era en principio un documento de trabajo, no era una publicación, era una reflexión sobre esos límites del concepto de macrovaloración, orientada sobre todo a su puesta en práctica, superando el enfoque sobre los documentos series documentales y que atendiera más al contexto, al productor, a la importancia de las operaciones y a su impacto social. También teníamos como objetivo identificar las dimensiones que las representan y algunos de los ítems que permitieran su aplicación de forma efectiva y planificada. Identificamos una serie de elementos que lo podéis ver en la revista TRIA, el ámbito y objeto de aplicación, la finalidad y los principios básicos, y cuando revisamos el concepto de valoración no nos fuimos solo a los conceptos desde el punto de vista archivístico, ¿no?, sino que ampliamos nuestro enfoque para abordar colectivamente una reinterpretación del concepto de macrovaloración o de valoración e incorporar asimismo interpretaciones y roles
de disciplinas que intervienen igualmente en la gobernanza y disposición de la información. En este sentido, nos gustó mucho la aportación que hace María Mazzucato, que es una prestigiosa economista en innovación y valor público, que ha centrado parte de su obra reciente en redefinir la creación del valor y la extracción del valor, y la economista lanza una definición sintética que dice: el valor es, en esencia, la posibilidad de generar nuevos bienes y servicios. Incluso hemos visto, si habéis podido tener la oportunidad de ver la entrega de los premios Príncipe de Asturias, que Meryl Streep se planteaba cuál era el valor de la interpretación. O sea que este enfoque nos vino muy bien para hacer como hicimos este juego, ¿no? De decir, con los conceptos que aplicaba María Mazzucato a la economía, decíamos cómo se genera el valor, podemos en el ámbito de la macrovaloración, el contexto de creación, la importancia del productor, también cómo se va a compartir con su interacción social o su interconexión digital y qué beneficios nos va a aportar, ¿no? Sobre todo el ejercicio de derechos individuales, colectivos y de las administraciones, una economía de datos, un impacto social de la información y una reutilización, en definitiva, de la información. Los resultados, pues, fue plantear un concepto de macrovaloración que está abierto al debate y que lo definíamos como la macrovaloración supondría, en esencia, determinar de forma sistemática y planificada la información que represente las necesidades y expectativas de la sociedad y su puesta a disposición, a la cual cada organización debe contribuir decididamente. Otro de los objetivos, estamos todavía dentro del entregable que hicimos Joan Carles Faus y yo, los ítems de aplicación práctica. Propusimos estos ítems, que era una serie del segundo objetivo que nos propusimos, un posible test o checklist que nos habíamos imaginado, ¿no?, para que cualquier organización pudiera interpretar y aplicar la macrovaloración. En el eje vertical tendríamos el ámbito de aplicación o modelo de uso, bien sea las funciones transversales, agrupación de series o familias de trámite, que se han ido trabajando minuciosamente por las distintas líneas de trabajo. Creemos además que estos no serían excluyentes, o sea que podría ir de la línea vertical a la horizontal si cogiéramos alguna de ellas como preeminente. Y en el eje horizontal tendríamos las diferentes dimensiones con indicación de los múltiples ítems de aplicación para su puesta en práctica. Tomaríamos como modelo lo propuesto en la línea 2 de metodología. Posteriormente a nuestra propuesta conoceríamos el modelo de Portugal de Asia, con la que entendemos que tenemos bastante coincidencia y nos ha ayudado a mejorar después estos ítems, ¿no?, que hemos propuesto de aplicación práctica. El segundo documento que aparece en el año 2023 publicado es el de Lluís Esteves Casella, que hace una aproximación, macrovaloración, aproximación, un estado del arte del concepto, ya que teníamos pendiente hacer una revisión de los diferentes conceptos de macrovaloración que hay en la bibliografía. Su objetivo era analizar los diferentes autores que han analizado el concepto de macrovaloración desde su misma definición hasta su relación con otros conceptos archivísticos, y se encuentra con una serie de limitaciones, como la inexistencia de una definición canónica, hay una definición o hay varias definiciones, a la ausencia de definición en diccionarios y glosarios de referencia como interpares OICA, y el enfoque sería recoger una muestra a partir de la enciclopedia de Duranty y Frank, qué se entiende por macrovaloración, cuál es su centro o foco de atención y en qué contextos de aplicación o influencia se incluye o se menciona. De esta recogida de información, la reflexión a la que se llega es que es más una propuesta teórica sobre valoración que una metodología sobre cómo realizarla, que no es una teoría o metodología cerrada, que admite múltiples interpretaciones y matices y combina perspectivas de análisis de arriba abajo y de abajo arriba.
de aplicación actualmente pues, en Canadá, Países Bajos, República de Sudáfrica. De entre todas las definiciones, una propuesta próxima a los planteamientos de TERRIQ y avalada por la Guía de Valoración de Archivos Nacionales de Canadá es la de Peirce-Moss, que dice una teoría de valoración que evalúa el valor de los documentos a partir del rol de los productores de documentos, dando prioridad a por qué se crearon los documentos, la función, dónde se crearon, la estructura y cómo se crearon, más que a su contenido, valor informativo. Bien, pues a partir de aquí, ¿qué objetivos tendría la línea respecto al concepto de macrovaloración? Pues en primer lugar, que hubiera un debate dentro de la COP sobre este concepto, que se llegara a una situación a un documento de consenso, porque así es como hemos trabajado hasta ahora y es hacia donde deberíamos seguir, ¿no? El cómo hacerlo, pues tenemos tres agrupaciones que hemos ya mencionado, las familias de trámite, las agrupaciones de serie de carácter funcional y las funciones transversales de la organización. Yo voy a exponer las familias de trámite que hemos trabajado en este grupo, en este subgrupo, Joan Carles Fau, del Archivo Municipal Administrativo de Gandía, y yo misma. Bien, de esta línea de investigación nosotros lo que hemos cogido es los procesos de actividades en diferentes organizaciones según criterios de similitud de tramitación y finalidad en el proceso, y hemos intentado analizar todos esos procesos y cohesionarlos, principalmente los procesos de servicio tanto de las entidades como de los gobiernos, apreciados desde la óptica de uso por parte de la ciudadanía, es decir, de su oferta social. Hemos categorizado las familias de trámite a través de una operativa en que hemos armonizado las familias, hemos acreditado las potestades y validado del espectro funcional de todas las organizaciones. Y también hemos prototipado los valores macro. Hemos categorizado las familias de trámite, hemos tomado como referencia la Junta de Andalucía, Generalitat de Cataluña, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Zaragoza, SIA, etcétera, CENATI. Y de este trabajo nosotros lo que hemos hecho, como primer resultado de ese análisis, hemos visto que podíamos tipificar todas esas agrupaciones de procesos en una veintena de familias, entre las más de 180 grupos o agrupaciones sobre las que hemos trabajado, y con todo percibimos que en esta agrupación de competencia o de familia había una parte que no estaba incluido, que eran las operaciones que tenían relación con la organización interna de la propia Administración, entre otras cosas porque los catálogos de procedimientos, en este caso los procesos que salen publicados, tienen más relación con la presentación ciudadana a la Administración, por lo tanto la parte interna no está dentro de estas familias de procesos. Entonces la hemos incluido para poderla gestionar, entre otras cosas, la toma de decisiones, defensa judicial, gestión de la información, protección de la sanidad y medio ambiente, planificación y gestión urbanística. Y decidimos, por lo tanto, también aumentar este primer nivel de proceso en un segundo nivel de proceso, porque quedaba más determinado la clasificación. Además, decidimos prototipar todo este esfuerzo que realizamos para presentar una clasificación unificada y global de familias de trámite. Solamente adquiriría un verdadero significado si sirve como escenario de ensayo para aplicar de forma práctica los valores macros de la información. Y para ello hicimos un modelo que prototipamos, un modelo sencillo. Cogimos como modelo el Barca de Luis Esteves Casella y asignamos tres únicos valores macro: verde, rojo y amarillo, que es lo que utiliza Barca, ¿no? Pero esto no quiere decir que el verde es que se conserva ni los rojos se elimina. Quiere decir que cuando ponemos un verde es que
podemos aplicar valores macro. Cuando ponemos un rojo es que no podemos aplicar en esa agrupación de procesos un valor macro, y cuando ponemos un amarillo queremos decir que tenemos que descender a un segundo nivel para poder determinar esos valores. Con todo, pues nos dimos cuenta que el código de color, ese tipo semáforo, induce a una interpretación errónea y bueno, pues podía dar lugar a lo que he dicho antes de la interpretación. Entonces decidimos sustituir estos colores por un símbolo que fuera sencillo y que fuera simple. Bueno, pues estos tres símbolos que nos da lugar a que podemos utilizar macrovaloración, tenemos que descender al siguiente nivel o no podríamos utilizar la macrovaloración. Muy bien, pues finalmente las ideas fuerzas que nosotros hemos sacado de la familia de trámite es que el análisis que se realiza es de abajo arriba, partimos de realidades, es un modelo válido común para todas las administraciones públicas y donde se pueden interrelacionar todas las administraciones públicas, porque los procesos son comunes a todas ellas, y es práctico porque hay muy pocas familias, pocos niveles y un porcentaje de asignación de valor bastante elevado. Pues, rápidamente nos ponemos de acuerdo sobre si este proceso puede ser objeto de macrovaloración o no. Y las líneas de progreso desde este punto de familia de trámite sería desarrollo de su puesta en práctica, un ajuste del modelo y también superar el ámbito público, de tal forma que pudiera constituir un modelo de aplicación a otros ámbitos archivísticos, pues de empresas privadas, archivos parroquiales, archivos eclesiásticos, otros ámbitos que superen el ámbito de la administración pública. Y nada más, muchas gracias y moltes gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Dentro de la línea 3 de macrovaloración, el subgrupo que le tocó pues, hacer las agrupaciones funcionales está formado por mí y también por José B. Alonso del Archivo Histórico de Euskadi. Lo pongo al final, pero bueno, va mi reconocimiento. En primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana pues la organización de esta jornada, igual que a la Asociación de Archiveros de Andalucía por su liderazgo y bueno, pues agradecer también la invitación y su acogida, ¿no? Dentro de la comunidad Valora, como decíamos, la finalidad de la línea 3 fue establecer esos criterios que ayuden a realizar la planificación de la macrovaloración en una organización al tiempo que hacíamos un ensayo. Para eso, como decíamos, se establecieron 3 líneas de trabajo a las que explorara las categorías sobre las que aplicar la macrovaloración y proponer un modelo. Nuestro subgrupo de agrupaciones, denominado agrupaciones de series funcionales, está centrado en las administraciones públicas con cuadros de clasificación funcional y agrupaciones funcionales similares. Además de la numerosa bibliografía de los ejemplos internacionales de macrovaloración, estudiamos las normas y los estándares para el análisis y la gestión documental. Y hemos de indicar que desde el principio ya, que una vez conocido el proyecto de Portugal, nos ha guiado especialmente pues, la metodología de la macroestructura funcional y la lista consolidada de los denominados procesos de negocio. Vaya por delante, por lo tanto, nuestro reconocimiento y su cita como fuente y como modelo. Es nuestra interpretación, seguramente movidos además por el vínculo con el idioma, que a veces creemos que entendemos más de lo que entendemos entre el gallego y el portugués, ¿no? Y por último hemos tratado de realizar un ensayo de lo que puede ser una valoración documental que tenga un engarce en la visión macro y un impacto real en la parte de disposición documental.
Nuestro estudio está marcado en el contexto de un método funcional de clasificación y en el que teníamos que superar la entidad documental de la serie. A nosotros nos habían asignado esa categoría, agrupación de series, pero las series se enfocaba más a un enfoque, digamos, estaba más perfilado a un enfoque micro, más que un enfoque macro. Por lo tanto, en principio, eso, escalando hacia arriba para identificar la forma en cómo se agrupan y se adscriben a un nivel funcional dentro de una organización y de acuerdo con una normativa. Dentro de esa estructura funcional, el análisis funcional, para visualizar las relaciones jerárquicas entre funciones de primero y segundo nivel y las actividades que desarrolla una organización dentro de su ámbito competencial. El análisis secuencial lo usamos como modelo para detallar los procesos de trabajo, es decir, la forma o la secuencia de acciones necesarias para el desarrollo de una actividad, que es lo que se requieren para alcanzar un objetivo. Es una secuencia lineal y cronológica y que los vincula con otros procesos para conseguir un resultado. En resumen, se trataba de analizar en vertical el desarrollo jerárquico de funciones y en horizontal las actividades y sus procesos de ejecución. Bueno, de acuerdo con la norma ISDF del ICA, para el análisis de las funciones, así como de las relaciones y vínculos que conectan esas funciones, que las conectan con otras funciones y agentes, hemos puesto el foco en las denominadas funciones de tercer nivel, es decir, las actividades, que es un nivel funcional en el que se concretan los negocios y que derivan de funciones de nivel jerárquico superior y al mismo tiempo que se materializan en las entidades documentales, es decir, en los documentos, en las series. Por lo tanto, las actividades concretan el negocio y se ejecutan a través de procesos de trabajo que secuencian esas acciones que se requieren para conseguir un resultado y que se materializan en las series. El análisis secuencial de los procesos de trabajo visualiza la conexión que se genera entre un proceso de trabajo específico con otros procesos, lo cual es fundamental, entre otras cosas, según la ISO 26122, para la valoración documental y para identificar conjuntos de documentos a los que aplicar la disposición. Además, no es una relación subjetiva, sino que es la normativa y los procedimientos los que regulan esas actividades y son las que establecen esas conexiones. Es decir, son procesos reglados, normalizados. Incluso podríamos decir que los que no tienen un procedimiento específico deberían seguir un procedimiento común, ¿no? Por lo tanto, las actividades como categoría clave que deriva de funciones y materializan en series se agrupan con otras actividades mediante relaciones que, de esa forma reglada que se generan en los procesos de trabajo y entonces es el análisis por procesos lo que nos permite determinar y detectar esas relaciones. Son relaciones de tipo jerárquico, relaciones temporales y sobre todo de carácter asociativo dentro de la propia institución, pero también con otras instituciones. Por otra parte, los vínculos con los agentes y entidades que participan en el proceso aportan el contexto necesario. Es decir, nos permiten, aunque hagamos una agrupación por un sistema de relaciones, no podemos olvidar que hay otros vínculos de las propias, digamos, actividad que lo vinculan con normativa, productores, funciones, es decir, el análisis funcional y el secuencial por procesos es el que aporta todo el contexto. Tengo aquí un dibujo, digamos, que es de toda la red que se crea entre, que nos aporta ese contexto al agrupar, por un lado, las actividades
siguiendo ese proceso de la secuencia de trabajo, pero no perdiendo de vista que cada una de esas actividades tiene un vínculo con un productor, es la representación de una función, se rige por un procedimiento y se regula por una normativa. Por eso entendemos que es toda esta red lo que nos aporta el contexto que nos permite pues, hacer tener un enfoque macro. Con estas premisas y para realizar un ensayo, nuestro modelo, como decía, ha sido el proyecto Asia del Gobierno de Portugal. Primero hemos tratado de entenderlo y luego aplicarlo en nuestra realidad. El de Portugal es un modelo de clasificación funcional estandarizado, normalizado con los procesos de trabajo de las administraciones públicas y utilizado tanto para la gestión documental, por lo tanto también en la fase de valoración documental. Hicimos una comparativa entre las clasificaciones funcionales de las administraciones públicas españolas de diferente ámbito competencial, tanto autonómico como estatal. Utilizamos sobre todo pues el cuadro de clasificación en la metodología de Andalucía, Canarias, la Administración General del Estado, también, aunque no esté publicado, nuestro trabajo en nuestras administraciones y también, como digo, el CENATIC y la macroestructura funcional del proyecto de Portugal, buscando la similitud entre el nivel de actividades derivadas de una función principal transversal a las administraciones públicas de diferentes ámbitos, de diversos ámbitos. Nuestro trabajo se centró en tres funciones. Lo decidimos con el resto de la línea 3, que era gobierno, fomento y gestión de recursos humanos. Bueno, el gobierno en la lista consolidada de Portugal no aparece como tal la función de gobierno, entonces nos centramos en la comparativa con Portugal en la gestión de recursos humanos, ¿no? Pero nuestro análisis pues, había sido de eso, de derivar de una función transversal de gobierno y dirección, buscando actividades comunes entre todas las administraciones, buscando series específicas y series relacionadas. Y también el tipo de relación que se crea respecto a esa actividad principal. Es la forma de, digamos, de agrupar, de agrupación que nos permite pues, crear de ver esas relaciones y aplicar, por lo tanto, una visión, un enfoque de valoración macro. El de la función de fomento, que bueno, es una actividad pues, muy estudiada, todo el procedimiento por la Comunidad de Madrid, que es un referente, y ahí pues, podemos ver que las series relacionadas, es decir, cualquier ayuda y subvención no está solamente relacionada con una función operativa, como es la de fomento, sino también con una función estratégica, como son los planes anuales de subvención que le compete a un órgano de dirección, o la aprobación de los presupuestos, que también le compete a un órgano de dirección, o estar sometida a una normativa superior, que también puede ser, que también es un vínculo jerárquico, ¿no? Frente a ello están vinculados con expedientes de la asesoría jurídica, los de gasto, los de posibles expedientes de recursos, de sancionadores, auditorías. Por lo tanto, es ahí, en esta agrupación, donde podemos tener esa visión de macro. La gestión de recursos humanos, nos centramos en la de selección y provisión de personal, con los expedientes de selección de personal funcionario y con todas estas series relacionadas, ¿no? De todo ello, además, para hacer un ensayo utilizamos los ítems de los que ya ha hecho referencia María José, pues aquellos ítems que derivan además del mapa de procesos del CENATIC, que clasifica las funciones de primer nivel en procesos estratégicos, operativos y de soporte,
aquellas dimensiones que informan del contexto, de por qué se crean, a quién afecta y qué impacto tiene la actividad de las administraciones u organismos. Y los elementos que informan más específicamente del contenido y contexto, que en su mayor parte forman parte de la metodología de estudio, identificación, análisis documental, que nos permite asignar un valor o ponderación a esa actividad en relación con todo su contexto, y que es el trabajo derivado del grupo de metodología. No sería, vamos, el que habría que aplicar en parte, ¿no? Bueno, el ensayo que hemos hecho está plasmado en una tabla que aparece en el eje vertical, las funciones en orden jerárquico descendente, desde funciones de primer nivel en verde, subfunciones de 2 de azul y actividades en naranja, y en algunos casos pues algunas series documentales en blanco. En el eje horizontal superior, igual que en los otros subgrupos, pues las dimensiones y los elementos de análisis para discernir y ponderar las funciones y actividades, tomando en consideración, además de sus propias características, su contexto funcional, orgánico, temporal y su impacto social. Este es el modelo de ensayo, ¿no? Veíamos en nuestro ensayo, constatamos que la asignación de un valor a una función de nivel 1 era posible en el ámbito de las dimensiones que ofrecen una óptica macro, pero no tenía respuesta en unos concreta en los índices más específicos. Por lo tanto, era necesario progresar en el análisis de las subfunciones hasta llegar a esas actividades para creando así un sistema de escalera que nos permita valorar y ponderar en relación con todo el contexto, que pueda ser eficaz y operativo también en la fase de disposición documental. Es decir, teníamos el análisis que no nos valía para responder en unos niveles superiores a todos los elementos que se identifican en la metodología, pero sí al mismo tiempo en ese descenso las dimensiones de las funciones superiores sí se heredan. Por lo tanto, hablamos de ese sistema de escalón, pero sumatorio también, que va, dando todo ese contexto. Bueno, lo que estamos ahora avanzando en el ensayo sería ya pues la valoración con las series relacionadas. Digamos que es el modelo que siguen en Portugal, pues eso de agrupar ahí en cada agrupación hacer la relación de series. En mi trabajo pues he hecho pues el ejemplo que os ponía antes sobre, por ejemplo, en las autorizaciones administrativas, ¿no? Ver la relación que hay, por ejemplo, en todo el cosmos que se crea de relaciones y de vínculos en una autorización, por ejemplo, de una instalación de un parque eólico, pues con otras funciones y otros organismos, ¿no? Es decir, un parque, una instalación industrial no se autoriza si no hay un plan industrial que aprueba un gobierno, pero no se autoriza si no hay una declaración de impacto ambiental que informe otro órgano dentro de esa misma administración u otra administración. Todo eso tenemos que verlo para ver todo el contexto, pero también para valorar y poder hacer programas operativos que nos permitan aplicar unas disposiciones, es decir, una selección sobre ya las entidades, digamos, documentales concretas, ¿no? Nuestra conclusión sería que, por lo menos dentro de lo que nuestro subgrupo es que las actividades como nivel funcional se perfila como una categoría idónea para la valoración por su posición central para mantener un enfoque macro y su conexión con la fase, digamos, dispositiva, que se aplicaría ya a los documentos. No es una categoría excluyente, sino que se suma a la de funciones transversales, familias de trámites y, desde luego, bebe de todo lo que es la metodología,
Y estas actividades, esas funciones, ese contexto macro se perfila o se realiza a través del sistema de relaciones, que, como digo, son formas que se establecen de forma reglada entre las actividades y en el proceso de su ejecución. Y eso es lo que agrupa y enmarca el contexto. Y que en la planificación, en la visión estratégica de la visión macro de funciones, actividades y familias, tiene que concretarse en programas operativos con un análisis escalonable descendente. Bueno, como digo, este subgrupo está formado por José B. Alonso, que me acompaña en esta sesión, y yo misma. Y muchas gracias. Hasta aquí mi... Muy buenos días. Nosotros también queremos sumarnos al agradecimiento general al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana por su invitación y acogida. Vamos a presentar aquí el resultado de la experiencia práctica de macrovaloración llevado a cabo por el subgrupo 3 de funciones transversales que está integrado por Lluís Esteve Casellas, Juan Carlos Balda y yo. Antes de que Juan Carlos pase os presente la experiencia práctica de macrovaloración, simplemente quería contaros de dónde partíamos y cómo llegamos hasta esta experiencia. En nuestro caso, la Comisión de Evaluación Documental de la Administración Foral funciona desde el año 2009 y ha desarrollado a lo largo de estos años una importante labor que se traduce en más de 1000 acuerdos de evaluación de series propias de la Administración autonómica. Pero a partir del año 2020, además, se le sumó el trabajo a esta comisión de apoyo a las entidades locales en esta materia, ya que las entidades locales podían acogerse a las funciones, a los acuerdos de la Comisión de Evaluación Documental en lo que se refiere a series generales a todas las administraciones públicas, o también le correspondía autorizar la adhesión a acuerdos adoptados por otras entidades locales. Entonces, si a esta necesaria colaboración entre las administraciones públicas unimos el exceso de producción documental, la necesidad de una rápida respuesta a los requerimientos de la Administración electrónica en lo que se refiere a los metadatos de conservación, la exigencia de un trabajo serio y riguroso y a la vez eficaz, pues todo esto nos llevó a repensar, a ver que el modelo, el proceso que hasta ahora veníamos desarrollando, teníamos que hacerlo de otra manera, porque era un proceso muy lento. Entonces, cuando surge la posibilidad de participar en el Grupo Valora, en este proyecto profesional, que lo que intenta es optimizar esfuerzos y proporcionar herramientas que faciliten la valoración documental, no lo dudamos y pasamos a formar parte del grupo de macrovaloración y concretamente a este subgrupo, ¿no? Dentro de del subgrupo de funciones transversales, el objetivo principal era estandarizar las principales funciones con independencia de cualquier nivel de clasificación. Partimos de las 8 funciones transversales del Ayuntamiento de Girona. También hay que decir que no todos, que hubo sus disensiones, no todo, había diferentes opiniones sobre lo que podía ser función transversal, función común, de gestión. Éramos conscientes también de que funciones como organización y prestación o gestión de servicios debían afinarse, pero todo esto ha contribuido a enriquecer y a pensar el modelo. Respecto al concepto de función transversal, ya quedó definido en las jornadas internacionales organizadas en Sevilla en marzo de 2023, se definió función transversal como una acción específica derivada del ejercicio de una potestad administrativa en uno o más ámbitos de actuación. Unas son inherentes a la existencia de una organización, como puede ser la dirección, la toma de decisiones; otras son específicas según sus objetivos, ámbitos de actuación y competencias. En la realización de este ensayo de macrovaloración también se han tenido en cuenta los criterios y materiales resultantes de las otras líneas de trabajo. Entonces, puedes pasar ahí si quieres. Como he dicho, partíamos del nivel, del análisis funcional basado en funciones transversales del Archivo Municipal de Girona, que, como ha quedado también publicado en la revista TRIA, la necesidad de mantener la coherencia en la toma de decisiones en valoración
motivó la sistematización de un patrón de análisis a partir de las potestades administrativas básicas de la Administración pública. La propuesta metodológica se centra en la simplificación del enfoque como premisa y tiene como objetivo identificar estas funciones básicas aplicables de forma transversal a cualquier tipo de administración pública, sea de gestión centralizada o descentralizada. Sin embargo, el análisis de las funciones transversales no era suficiente por sí solo, sino que era necesaria la combinación con otras dimensiones de análisis, como son el ámbito de actuación en el que se ejercen esas funciones transversales aplicadas tanto a las tradicionales funciones y actividades archivísticas determinadas en el cuadro de clasificación o bien en las estructuras administrativas. Y además había que tener en cuenta las formas documentales básicas que producen cada una de esas funciones y actividades en los respectivos ámbitos de actuación, además de los vínculos de preeminencia entre la documentación. Entonces, la combinación de estas tres dimensiones de análisis da como resultado un patrón de análisis susceptible de ser aplicado a la retención y disposición, además del acceso, la protección de datos o la transparencia. Se trata, en definitiva, de descomponer la función principal de un sistema complejo en funciones más simples hasta llegar al nivel más bajo de subfunciones coherentes para explicar cómo funciona el sistema. Aquí veis cuáles son esas funciones transversales de las que partimos, que son la de dirección, organización, administración de recursos, regulación normativa, planificación, control administrativo, fomento y prestación o gestión de servicios. Y además, a estas funciones transversales añadimos las subfunciones, las formas documentales básicas, que son expedientes, registros o dosieres, y un semáforo con la disposición. Verde sería para la conservación permanente, rojo la eliminación, el amarillo la necesidad de contrastar o de llevar a cabo un estudio más individualizado. Y ahora doy paso a Juan Carlos, que os explicará el resultado de esta experiencia práctica. Buenos días a todos. Bien, como acaba de explicar Maite, dentro del subgrupo de funciones transversales de la línea 3 del Grupo Valora, trabajamos el concepto de análisis funcional basado en funciones transversales. Una vez que definimos el concepto y la metodología, nos planteamos realizar una experiencia práctica y aplicarla a una función transversal, ya que, al fin y al cabo, el objetivo final de cualquier propuesta teórica y metodológica debe ir encaminada a su puesta en práctica. En definitiva, que los planteamientos teóricos sirvan para la mejora de los resultados en los procesos archivísticos. Se pretendía detectar los puntos fuertes y débiles de los planteamientos metodológicos y corregirlos a tenor de los resultados si fuera necesario. A la hora de elegir una función sobre la que llevar a cabo la experiencia práctica, decidimos elegir dentro de la función transversal de administración de recursos la subfunción de gestión de los recursos humanos. Nos pareció adecuada por tratarse de una subfunción bastante conocida a priori, lo que facilitaba su tratamiento. Comenzamos el trabajo con un estudio atendiendo principalmente a la normativa en la materia de gestión de personal, en nuestro caso la Navarra, que es donde realizamos la experiencia, y en particular el Decreto Foral Legislativo 251 de 1993, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. La Ley Foral 11 de 1992, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud. El Decreto Foral 30/2005, por el que se delimitan las atribuciones en materias de personal de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. Revisamos la normativa, eso sí, actualizada con las modificaciones que ha ido experimentando a lo largo de los años. Por otro lado, consultamos los decretos de estructura del Gobierno de Navarra, donde se especifican las funciones de los distintos órganos. También consultamos y comparamos cuadros de clasificación de gestión de personal elaborados por distintas entidades y el contexto de creación dentro del ámbito laboral y la gestión de la función pública. Este estudio nos permitió de entrada identificar qué órganos tienen competencias en materia de personal y cuáles son las funciones que tiene atribuidas cada uno de ellos. Estos órganos son la Dirección General de la Función Pública, el Servicio Navarro de Salud, el Departamento de Educación y varios organismos autónomos, agencias e institutos que también tienen competencias en esta materia, aunque menores que estos anteriores.
Hay que reseñar que este estudio no solo nos sirvió para llevar a cabo el proceso de valoración, sino que nos permitió reelaborar nuestro cuadro de clasificación modificándolo conforme al resultado obtenido. Tras la modificación nos quedó de la siguiente manera. Gestión de los recursos humanos y, a continuación, las distintas subfunciones que habíamos encontrado dentro de la gestión de los recursos humanos, como son la planificación y ordenación, el registro y control de personal, selección, provisión, situaciones administrativas, promoción profesional y acreditaciones, gestión de derechos y deberes, retribuciones al personal y liquidación a la seguridad social, prestaciones sociales, prevención de riesgos y salud laboral, formación y perfeccionamiento, relaciones laborales, gestión de montepíos de funcionarios, inspección y régimen disciplinario, asuntos jurídicos laborales, extinción del vínculo laboral, certificaciones, colaboración con las entidades locales en materia de personal, gestión de altos cargos del Gobierno y la Administración. El paso siguiente fue abordar ya propiamente la macroevaluación. Esta se dividió en 4 fases. La primera fase era la de identificar los documentos recapitulativos. Comenzamos el proceso de valoración con la identificación de los documentos que mejor reflejaran y de forma más completa la actividad de la institución en materia de personal. Pronto llegamos a la conclusión de que estos documentos eran los resolutorios, resoluciones, órdenes forales, acuerdos de gobierno en el caso de Navarra, ya que contienen una información recapitulativa de todo el proceso de gestión con la motivación de las decisiones tomadas. Decidimos aplicarles una conservación permanente incluso a aquellos documentos resolutorios pertenecientes a series calificadas de eliminación. La segunda fase fue identificar las subfunciones. El siguiente paso fue identificar dentro de la gestión de los recursos humanos las subfunciones. Para ello realizamos un estudio pormenorizado de la normativa y la estructura de la institución, como he dicho antes, y estas subfunciones identificadas fueron las que acabamos de ver al hablar de la modificación del cuadro de clasificación. La tercera fase consistía en aplicar ítems o valores y criterios al global de la documentación y a las distintas subfunciones. Los subgrupos de la línea 3, grupo de series y familia de trámites, habían propuesto la asignación de unos ítems o valores a la clasificación de familias y al grupo de series, que son los ámbitos que ellos trabajaron y entre los que señalaron los siguientes, que se han comentado ya hace un momento. Nivel de productor, si es principal o secundario, el contexto de creación, si se trata de información única o repetida, si sirven para conocer cómo los gobiernos desarrollan sus políticas, si afectan a la toma de decisiones, si sirven para la rendición de cuentas, si reflejan los servicios prestados a la ciudadanía, si reflejan una atención a agentes particulares, esto es, a minorías, si son competencia exclusiva o compartida, si tienen impacto social y si existen documentos recapitulativos o compilatorios. Por su parte, la línea 2 de Valora de metodología ha recogido para fijar el valor secundario una serie de criterios como son el criterio de procedencia, criterios formales, de contenido y utilización. La metodología que nosotros seguimos en el proceso de macroevaluación consistió en aplicar estos criterios e ítems, así como los criterios Barca desarrollados en el Archivo Municipal de Girona y que a su vez han sido desarrollados y consolidados, como se ha explicado aquí, por el Grupo de Valor Primario de Valora, a la función de gestión de los recursos humanos, para establecer, a tenor del resultado, la conservación permanente o los plazos de retención. Comenzamos por aplicarlos al conjunto de la documentación por un lado y a cada una de sus funciones por otro, para con ello determinar cuál o cuáles de estas podían responder mejor y de forma más completa a los criterios o ítems aplicados y, por consiguiente, a la documentación resultante le aplicaríamos la calificación de conservación permanente. Vamos a ver, en primer lugar, la aplicación que hicimos al conjunto de la documentación de personal. En cuanto al ítem nivel de productor, el conjunto de la documentación valorada es generada por el productor principal, quien tiene asignada por ley la potestad, es decir, el poder para gestionar el personal de la Administración, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra. La competencia es exclusiva,
eso sí, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos. Por otra parte, esta documentación refleja el desarrollo de las políticas de personal del Gobierno de Navarra y permite valorar el impacto y la eficacia de su actividad en materia laboral, incluso también su impacto como motor de cambio en las relaciones laborales en el ámbito privado. Sirve para la toma de decisiones en materia de personal y para la rendición de cuentas, especialmente para justificar el gasto, nada despreciable por otra parte, en la correspondiente partida presupuestaria de gastos de personal. Ofrece información sobre cómo se prestan los servicios a la ciudadanía, qué recursos humanos pone a su disposición la Administración para ello. Ofrece también información sobre cuestiones de género, cuántos hombres y mujeres trabajan en la función pública, si hay más hombres que mujeres en puestos directivos, brecha salarial si es que existe, acoso laboral de índole sexual, son datos significativos para elaborar estadísticas. Ofrece información sobre las políticas de acceso a la función pública de personas con discapacidad y la implementación de las mismas mediante la reserva de plazas en convocatorias de selección de personal para este colectivo, así como preferencia a la hora de elegir plaza. Este sería un ítem de impacto social. Otro ítem de impacto social son las medidas aplicadas en casos de violencia de género, igual que en el caso anterior, mediante la reserva de plazas en convocatorias de selección de personal. Estos dos últimos ítems informan de manera significativa también sobre las mujeres y sobre personas y colectivos que están escasamente representados documentalmente, que es uno de los criterios de contenido y utilización sobre el que ha trabajado también la línea 2 de Valora. En cuanto al ítem sobre si existen documentos recapitulativos que aparezcan en la misma serie, en este caso sí que existen y estos son los documentos resolutorios. Respecto al contexto de creación, la información es original y única, no figura en otra parte, salvo la que dispone en algunos casos la Seguridad Social. Se contextualiza a su vez dentro del entorno laboral y de la gestión de la función pública, asuntos que consideramos de valioso interés para llevar a cabo estudios y trabajos de investigación sociolaborales y sobre el funcionamiento de las administraciones públicas. Una vez reflejados los criterios e ítems al conjunto de la documentación, el siguiente paso fue determinar qué grupos funcionales respondían o responden mejor y de manera más exhaustiva a cada uno de ellos. Les aplicamos a cada una de las subfunciones identificadas y el resultado fue el siguiente. Planificación y ordenación de esta subfunción. Este grupo está integrado por series referidas a la creación y modificación de la plantilla orgánica, estudios, planes y propuestas en materias de personal. Tuvimos claro, sin necesidad de entrar de lleno en un estudio pormenorizado de cada serie, que la documentación de este grupo es la que posee un mayor valor informativo para la investigación, puesto que procede de los órganos que ocupan una posición más elevada dentro de la jerarquía de la institución productora. Este sería uno también de los criterios de procedencia sobre el que la línea 2 había trabajado y que lo aplicamos. Constituye una fuente primaria de primer orden para conocer las relaciones laborales establecidas en el ámbito de las administraciones públicas y su evolución a lo largo de los siglos XX y XXI. Por otra parte, esta documentación cuenta con suficiente valor para ser reutilizada y publicada en el portal de transparencia. La casi totalidad de proyectos estratégicos, planes y programas requieren indicar los recursos humanos necesarios para ejecutarlos. Son ejemplos, por ejemplo, de estas publicaciones en el portal, el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o la publicación de las normas de gestión de listas de contratación de personal temporal, entre otros. Sirven, por tanto, esta documentación para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Transparencia. Este grupo es, sin duda, el que mejor y de forma más completa responde a la aplicación de los distintos ítems y criterios y su documentación la más útil y apropiada para llevar a cabo estudios de investigación sociolaborales. Por ello, se dictaminó su conservación permanente. En cuanto al grupo de gestión de altos cargos del Gobierno y la Administración, los altos cargos del Gobierno tienen la obligación legal de presentar una declaración de bienes. Se valoró su importancia para conocer el origen socioeconómico de los políticos que nos gobiernan, algo que sin duda encierra un gran interés para investigaciones de carácter histórico. Se dictaminó también su conservación permanente.
Respecto a las subfunciones de selección, provisión de personal, situaciones administrativas, promoción profesional, formación, relaciones laborales, en principio, una vez salvados los documentos resolutorios y las convocatorias para la selección o promoción de personal, el resto de los documentos que conforman estos expedientes lo constituyen justificantes que acreditan cumplir los requisitos exigidos, méritos, justificantes de pago de tasas, etcétera. Tienen poco o ningún interés de cara a su conservación una vez prescritos los plazos de reclamación o recurso. Por ello, el dictamen para estos grupos fue de eliminación. En cuanto a las subfunciones de gestión de derechos y deberes, retribuciones y liquidaciones a la seguridad social, prestaciones sociales, prevención de riesgos, gestión de montepíos, inspección y régimen disciplinario, así como la extinción del vínculo laboral, los documentos resultantes del ejercicio de estas subfunciones tienen importante valor probatorio para la defensa de derechos y deberes de los empleados públicos, pero escaso valor, a excepción de los documentos resolutorios, para la investigación histórica. Sí. Vale, voy a intentar abreviar. Por lo que, una vez agotado su valor administrativo y probatorio, pueden destruirse. Se dictaminó su eliminación. Cuanto a las certificaciones, también se consideró que tienen escaso valor, ya que acreditan un hecho puntual de un trabajador y la información que recogen los certificados puede volver a obtenerse consultando las herramientas en las que está recogida, es decir, las bases de datos. Se dictaminó su eliminación. Asistencia técnica a las entidades locales en materia de personal. La Administración de la Comunidad Foral presta asistencia técnica y control sobre las actuaciones de las entidades locales. En materia de personal, el Gobierno de Navarra presta en concreto asesoramiento y apoyo técnico para la selección, gestión y movilidad de su personal. También concede ayudas económicas para la formación del mismo. Escaso valor, también se dictaminó su eliminación. En cuanto a los asuntos jurídico-laborales, aquí se determinó que debía contrastarse. Esta agrupación documental requería un estudio más detallado de las series que produce. Por una parte se incluye en este grupo la serie Elaboración de normativa, que sí tiene interés para conocer los criterios que han sido tenidos en cuenta al elaborar la norma y regular la gestión de personal. Testimonian la elaboración y aprobación de leyes, reglamentos y otras normas. Se dictaminó su conservación permanente. Y, por otro lado, las series referentes a recursos administrativos y procedimientos judiciales, una vez conservados los documentos resolutorios, el resto tiene poco valor una vez que se han cerrado los expedientes y cumplido el plazo de prescripción del recurso o el procedimiento judicial. Se dictaminó su eliminación. Y ya pasamos a la cuarta y última fase, que es la microevaluación. Finalmente, una vez fijada la propuesta de plazos de retención para cada una de las subfunciones que hemos visto, descendimos al nivel de serie documental, microevaluación, para comprobar si alguna se separaba del criterio general aplicado a su grupo funcional. Una vez tomada la decisión de conservación permanente de los documentos resolutorios de las series propuestas para eliminación, que, como he señalado, contienen la información recapitulativa de todo el proceso de gestión, y a tenor de los documentos que componen los expedientes, no se consideró que fuera necesario estudiar con mayor profundidad ninguna de ellas. Y pasamos ya, para finalizar, a las conclusiones. El realizar una valoración por funciones permite ganar mucho tiempo frente a una valoración de serie a serie. Por experiencia, habíamos comprobado que con frecuencia, tras el estudio de series documentales que respondían a una misma función, se les acababa aplicando el mismo plazo de retención a todas ellas, puesto que por lo general eran resultado de una misma normativa reguladora, con lo que la sensación de pérdida de tiempo era inevitable. Tras realizar esta experiencia práctica, concluimos que después de un estudio pormenorizado de las instituciones y las funciones que éstas tienen atribuidas, podemos determinar cuáles de estas funciones contienen una mayor carga informativa para dejar constancia y reflejo de la actividad de la institución, memoria de la misma, conocer su evolución a lo largo del tiempo y conocer el contexto de creación de los documentos. Conservaremos, por tanto, los documentos que sean resultado de las funciones más relevantes. De alguna manera podemos concluir que la serie hereda la valoración de la función de la que procede. En ocasiones se darán excepciones que tendremos que detectar, con lo que la macroevaluación nunca nos libera totalmente de aplicar la microvaloración, pero sí que agiliza el trabajo y permite ganar tiempo
al evitar analizar cada una de las series con el grado de detalle con el que veníamos haciéndolo hasta ahora, con la suficiente seguridad y convencimiento, además de estar haciéndolo bien, o al menos eso creemos. De todos modos, esta ha sido una primera experiencia práctica y tendremos que seguir profundizando y evaluando los resultados para mejorar la metodología y avanzar en la macroevaluación, que a priori nos parece una mejora y avance en el proceso de evaluación y que puede dar respuesta a las nuevas exigencias que la gestión de la documentación electrónica nos impone. Y muchas gracias y hasta aquí.